Interfaces cognitivas. Capítulo 11. Psicofármacos y megalomanía. Cada vez que estoy acá, me doy cuenta de que vine por un único motivo: validar que uno es real. Si cualquier químico tiene el poder para transformar todo lo que consideras como real y tirarlo a la basura, entonces, ¿cómo sabes que el mundo en el que estás tan inmerso es real? No lo sabes. Bueno, yo tampoco. Me doy cuenta de esto ahora. Muchas veces intentamos escaparnos un rato o saltarnos de un lugar a otro cuando nos aburrimos de todo lo que estamos tan acostumbrados a ver y sentir como real, para llegar siempre a validar la misma respuesta: soy real. Es muy curioso cómo la química le ha dado forma y sentido a las cosas. Muchas veces me he sentido engañado por esto. Varias veces dije, el cerebro es una trampa, y la realidad es que no. Te avisa anticipadamente cómo va a ser. La trampa somos nosotros los seres que lo habitamos. El algoritmo primordial. Existe un código antiguo que corre debajo de todo. Antes de que supieras tu nombre, antes de que aprendieras a distinguir el día de la noche, ese algoritmo ya estaba operando. Lo heredaste de tus padres, ellos de los suyos, y así hasta perderse en una cadena que nadie puede rastrear hasta su origen. Este algoritmo primordial tiene una función simple: mantenerte vivo. Para eso, construye interfaces, filtros mentales que procesan la realidad y te la devuelven empaquetada, digerible, manejable. El problema es que con el tiempo confundimos la interfaz con la realidad misma. Es como si alguien mirara el mundo exclusivamente a través de una ventana sucia y creyera que el universo entero tiene un tono amarillento. La filosofía lleva siglos discutiendo esto. Hay quienes sostienen que lo único de lo que podemos estar absolutamente seguros es de nuestra propia mente. Todo lo demás podría ser ilusión, proyección, sueño. El famoso pienso, luego existo, no dice nada sobre el mundo exterior. Solo confirma que hay algo que piensa. Ese algo sos vos. Pero esto no debería asustarte. Al contrario, si la única certeza sos vos, entonces todo el poder de transformación también reside ahí. La química como llave. Consumí ácido. Decirlo así, directo, sin eufemismos. Porque los eufemismos son parte del problema. Esa tendencia a esconder lo que realmente hacemos, sentimos, buscamos. Cuando una molécula tiene el poder de disolver en horas lo que creías sólido durante décadas, algo se revela. La realidad que dabas por sentada era una construcción. No una mentira, pero sí una versión, una de muchas posibles. Los investigadores que estudian estas sustancias han descubierto algo fascinante. Bajo sus efectos, las regiones cerebrales que normalmente operan separadas comienzan a comunicarse entre sí. Es como si los departamentos de una empresa que nunca se hablaban de repente empezaran a compartir información. El resultado es un cerebro más integrado, más unificado. Y con esa integración viene algo que llaman disolución del ego, la sensación de que los límites entre vos y el mundo se vuelven difusos. Esto no significa que el ego sea malo. El ego es la interfaz que te permite funcionar, trabajar, relacionarte. Pero cuando esa interfaz se confunde con la totalidad de lo que sos, te perdés. Crees que sos tu trabajo, tu historia, tus miedos, tus logros. Y no, sos el observador detrás de todo eso. La química no crea esta verdad, la revela. Por eso es que vine acá, una y otra vez, para recordar lo que el ruido cotidiano me hace olvidar. Derecha e izquierda, las dos voces. Me miré al espejo. Empecé a darme cuenta de que existen dos hemisferios en mi cara, muy distintos entre sí. Lo sentía como entidades separadas, como compañeras que me acompañan desde que nací. Todo el tiempo están compitiendo por tomar el mando de la atención. La neurociencia confirma esta intuición. No es que tengamos literalmente dos personalidades, pero sí dos modos de procesar la realidad. Uno es analítico, secuencial, verbal, el que planifica, mide, juzga. El otro es holístico, intuitivo, espacial, el que percibe totalidades, reconoce patrones, siente sin palabras. En la vida cotidiana, ambos colaboran, pero hay un desequilibrio cultural. La educación, el trabajo, la sociedad entera premian al modo analítico. Desde chicos nos enseñan a razonar,
calcular, argumentar. El otro modo, el que conecta con la emoción, el arte, el misterio, queda relegado, atrofiado. Lo que vi en el espejo fue esta tensión hecha visible, derecha e izquierda peleando por el control. Y en el medio, casi invisible, algo más, el centro. El centro y la tensión. En el centro vi a la persona en la que siempre deseé convertirme. Una persona que tiene verdaderas dificultades para salir, porque hay construcciones sólidas, ancestrales, que le impiden a mi cuerpo y alma liberarse y poder vivir ahí, en el centro. El centro no es un lugar físico, es un estado. Es lo que ocurre cuando las fuerzas opuestas dejan de pelear y encuentran equilibrio. La psicología profunda habla de esto como individuación, el proceso de integrar las partes fragmentadas de uno mismo en una totalidad funcional. Pero hay algo que me impedía acceder a ese centro, una tensión que ejercía naturalmente en el cuerpo, una contracción física, casi involuntaria, que mantenía todo el sistema en estado de alerta permanente. Me di cuenta de que esa tensión, ubicada en la zona baja del torso, en la entrepierna, en la panza, era un mecanismo de represión, algo que aprendí a hacer sin saber cuándo lo aprendí. Las tradiciones antiguas sabían esto, hablaban de centros de energía en el cuerpo, de bloqueos que impiden el flujo natural de la vitalidad. No importa si crees en la energía como concepto místico o preferís pensarlo en términos de tensión muscular crónica. El resultado es el mismo. El cuerpo guarda lo que la mente no quiere procesar. El parto simbólico. Me liberé de la tensión y entonces me sentí como si estuviera por parir, como si lo que estaba por venir fuera un parto. Cada vez que intento plasmar esta idea me cuesta porque quiero plasmar el infinito. El símbolo del embarazo apareció con fuerza, y al explorarlo, entendí, estaba gestando algo. Una vocación, un propósito, una razón de ser que había mantenido reprimida bajo capas de obligaciones, miedos, expectativas ajenas. Me di cuenta de que investigar la conducta humana me conecta con mi madre, y ahí caí. Narcisismo. Nota del autor sobre el texto anterior. El texto que acaban de leer lo escribí tiempo antes de detectar mi propio comportamiento narcisista. Por eso lleva un título diferente al original, que era Lo único real es uno mismo. Porque al leerlo hoy me distancio de la hipótesis que sostuve aquel día. Es cierto que había algo gestándose, una analogía con el embarazo que todavía me parece válida. Pero lo que estaba por nacer no era una revelación filosófica, era el reconocimiento de una personalidad narcisista que había operado en silencio durante años. Una personalidad alimentada, entre otras cosas, por un vínculo maternal cargado de un amor desmedido. Ese tipo de amor que, por exceso, a veces distorsiona más que nutre. Sigo sintiendo pasión genuina por estudiar el comportamiento humano, pero la visión de aquel día tenía una grandilocuencia que hoy reconozco como síntoma, no como lucidez. La megalomanía que percibo en esas líneas me habla de algo que faltaba, madurez para entender la correspondencia entre el mundo de las ideas y el mundo material. Pensar no es lo mismo que manifestar, intuir no es lo mismo que saber, y escribir sobre la conciencia no nos hace más conscientes, a veces solo más hábiles para escondernos de nosotros mismos. Quizás mañana le dé otra perspectiva. Esa es la naturaleza de este tipo de textos. No son conclusiones, sino instantáneas de un proceso. Dejo el texto original porque forma parte del camino, pero con esta nota como contrapeso. La honestidad que este libro propone empieza por aquí, por reconocer que el autor también escribe desde sus propias interfaces distorsionadas, y que parte del trabajo es, precisamente, irlas haciendo visibles. El árbol y la espiral. Salí queriendo comerme el mundo y de repente, un árbol. ¿Qué le voy a poder enseñar yo a este gigante? Me sentí pequeño, miraba arriba y no podía creer todas las cosas que ese árbol había atravesado. Debía tener al menos cientos de años. Podía ver cómo la información bajaba desde lo más alto y llegaba a lo más profundo de la tierra. Las raíces, aunque no descubiertas, las sentía ahí, influyendo en la forma del suelo. Y en el suelo vi una espiral. Al principio dudé si la estaba dibujando mi cerebro o si realmente estaba ahí. Pero luego corroboré. Las millones de hojitas pequeñas que habían caído con el tiempo estaban marcando el recorrido del aire. Y sí, era una espiral perfecta. Los árboles aparecen en todas las culturas como símbolos del eje que conecta mundos.
raíces en la tierra, tronco en el presente, ramas hacia el cielo. Son antenas orgánicas, receptores y transmisores de información que no sabemos leer con la mente analítica, pero que el cuerpo reconoce. La espiral, por su parte, es el patrón del crecimiento. Aparece en las galaxias, en los caracoles, en el ADN, en los huracanes. Es la forma que toma la energía cuando se expande sin perder su centro. Que ambos símbolos, el árbol y la espiral, aparecieran juntos no fue casualidad. Era un mensaje. Crecí hacia arriba sin olvidar las raíces. Expandite sin perder el centro. El problema de la alimentación. Noté que un agente estaba operando en mi contra para encontrar el centro, la obesidad. Mala alimentación, mala nutrición, pésima absorción química y con todo eso, pésima conciencia. Mi felicidad estaba siendo atentada por mi negación a reconocer que tengo un problema con la alimentación. Vivo exhausto, agotado, muy cansado de tener que esconder todo el tiempo mi panza. De verdad podía ver a mis 2 hemisferios secos, agotados, trabajando para ocultar la obesidad de este cuerpo. Los especialistas que estudian la relación entre emociones y peso corporal han documentado esto extensamente. Detrás de la alimentación compulsiva casi siempre hay emociones no procesadas. Se come para llenar vacíos, para calmar ansiedades, para volver a sentir algo que se perdió. El hambre emocional no tiene nada que ver con el hambre real. Y hay algo más. El exceso de comida reprime la sexualidad. Funciona como un mecanismo de protección. La obesidad puede ser una armadura, pero las armaduras pesan. Y eventualmente, el costo de llevarlas supera el beneficio de la protección. Bastan solamente tomarse unos minutos y darle caricias al cuerpo. Darle las gracias por todo el trabajo que estuvo haciendo. Compadecerse con él. Eso es el cielo. Lo anterior es el enojo. Esa es la dualidad. El algoritmo sexual obsoleto. Hay un instinto de la creación que todo el tiempo nos está disparando eventos, alarmas, alertas, para ver si machamos con otro ser para reproducirnos. Hay un algoritmo primitivo que todavía se está compilando en nuestra matriz. Cada vez que nos introducimos en un grupo humano, lo primero que hace este algoritmo es escanear las personas y ver con cuántas de ellas nos podemos reproducir. Este algoritmo quedó obsoleto. Nos está nublando de la enorme posibilidad que implica conocer a la otra persona en profundidad, dialogar, verla más allá de un objeto sexual. Lo curioso es que este mismo algoritmo genera su propio círculo vicioso. El deseo de ser deseado, la frustración de no ser valorado, el intento de compensar esa frustración con más exposición o más retraimiento. Y en medio de todo eso, la persona real, la que existe más allá de su cuerpo y su potencial reproductivo, queda invisibilizada. Valorar los propios logros, reconocerlos, estar agradecidos. Desarrollar este algoritmo alternativo en el día a día sirve como protección, porque siempre van a existir personas que, sin quererlo, atenten contra tu seguridad interior. Pero si el centro está sólido, esos ataques no penetran. Complicidad temporal. Hay algo que ocurre cuando una persona fluye en alguna actividad artística, de libertad y entrega total. Siente como si estuviese siendo observada por otras entidades. ¿Y si esa sensación proviniera de nosotros mismos u otros, en otro espacio temporal? Puedo decir que prácticamente siento a todos ustedes que me están leyendo en otro espacio temporal. Esto que estoy pudiendo poner en palabras en este momento no es más que un recuerdo vivido plenamente. Puedo sentir a cada entidad que me rodea y me siento cómodo viviendo con ellas. De verdad, puedo sentirlos. Es muy curioso cómo se puede sentir a alguien del futuro ahora. Esta idea aparece en muchas tradiciones. La noción de que el tiempo no es una línea recta, sino algo más complejo, más plegado. Que pasado, presente y futuro coexisten de alguna manera que nuestra mente lineal no puede captar normalmente. Los chamanes de diversas culturas hablan de viajar entre mundos, no solo espaciales, sino temporales. El árbol cósmico que conecta cielo, tierra e inframundo también conecta lo que fue, lo que es y lo que será. Cuando escribo esto, estoy creando un puente. Vos, que lo lees en algún momento que para mí es futuro, completás el circuito. La complicidad temporal no es metáfora, es la estructura misma de la comunicación entre conciencias.
Todo es para ustedes. Cada letra, cada palabra, es para quien esté mirando en ese momento. El niño interior y el sistema. Pienso que lo que nos hace ser más ordenados y más concentrados hoy en día como adultos es lo que más nos priva de nuestro niño interior. Si alguien tiene su niño interior vivo, como adultos, lo primero que intentamos hacer es apagarlo demostrándole el porqué de la vida adulta. Hay algo obsceno en esto. El niño no necesita que le expliquen por qué debe dejar de jugar. Necesita un mundo donde el juego y el trabajo no sean opuestos. No comemos solo nutrientes. Comemos recuerdos, emociones, vínculos. La comida es una máquina del tiempo. Sustancias y desequilibrios. Si te ves que necesitas de sustancias externas para sentir más, o mejor, o más libre, primero empezaría preguntándome, ¿por qué? Esto lo aprendí en los últimos años. Cuando necesitamos químicos externos para sentirnos mejor, es porque hay un desequilibrio químico interno que hay que observar. Quizás un psiquiatra pueda ayudar, pero la realidad es que el psiquiatra solo tiene la obligación de que seas funcional a la sociedad. No se va a preocupar demasiado si tenés trabajo, tenés familia y no sos peligroso. Hay una diferencia entre usar una sustancia como escapismo y usarla como herramienta de exploración. El escapismo busca huir de algo, la exploración busca encontrar algo. El escapismo es repetitivo y cada vez necesita más dosis. La exploración tiene un arco, un aprendizaje, un cierre. La pregunta no es si usás o no usás. La pregunta es, ¿qué estás buscando? ¿Y lo encontraste? Los queridos algoritmos cognitivos. Nunca vas a ser tan joven como ahora. Este momento, el que estás viviendo mientras lees, es el más joven que vas a estar en lo que te queda de vida. Mañana serás un día más viejo, el año que viene, un año. Esto no es pesimismo, es urgencia. Los algoritmos cognitivos que corren en tu mente fueron programados por otros, padres, maestros, cultura, trauma. Pero podés reescribirlos, no de un día para el otro, no con un solo insight, pero sí con práctica sostenida. Cada vez que elegís responder en lugar de reaccionar, estás editando el código. Cada vez que cuestionás una creencia que asumías como verdad, estás debugueando. Cada vez que te permitís sentir algo incómodo sin escapar, estás actualizando el sistema operativo. La mente es programable y vos tenés acceso al código fuente. El centro encontrado. Consumí ácido. Me miré al espejo. Vi la dualidad. Vi el centro. Me amigué con mi cuerpo. Sé por qué vine a este mundo. Para investigar la conducta humana y registrar todo en este libro. Para ustedes. El viaje no termina acá. En realidad, recién empieza. Porque ahora que el propósito está claro, viene lo más difícil. Sostenerlo en el día a día. Cuando no hay sustancias que faciliten la claridad. Cuando el ruido del mundo vuelve a tapar la señal. Pero hay algo que cambió para siempre. Sé que el centro existe. Sé cómo se siente estar ahí. Y aunque me pierda 1000 veces, tengo el mapa de regreso. Uno es real. Y desde ese uno mismo, sólido, centrado, conectado, es posible construir todo lo demás.